Mire, esto está. ¿Cómo? Ok. Muy buenas noches. Es un gusto inmenso poder estar acá con ustedes en esta noche. Me dejaron tema libre, así que voy a hablar de un tema muy trabajado, del que me habrán escuchado hablar en múltiples ocasiones, tanto en Radio Paz como en algún retiro, en alguna parroquia, algún ministerio. Y siendo hijo de Teresa de Jesús, dentro de una inmensa diversidad temática posible, he optado por hablar de la oración. El próximo lunes vamos a hablar de las enfermedades del espíritu humano, las heridas del espíritu humano, las heridas de la memoria, las heridas del entendimiento, las heridas de la voluntad, y cuál es la terapia teologal espiritual adecuada para una sanación de raíz profunda de esas heridas interiores del espíritu. Vamos a hablar hoy de oración. De la oración no tanto como algo a hacer, sino como algo que es una relación viva, tal y como lo concibe, tal y como lo vive, tal y como lo propone mi Santa Madre Fundadora, Teresa de Jesús. La Santa Madre Teresa parte de una convicción profunda. La oración sana, la oración transforma, la oración reeduca, la oración ilumina, la oración transforma totalmente la vida humana. Y cuando le pedimos argumentos, razones que avalen ese planteamiento que nos hace en el libro de la vida, su autobiografía espiritual, la Santa Madre Teresa nos dirá: les cuento mi vida, miren cómo ha transformado, miren cómo ha sanado, miren cómo ha reeducado toda mi vida de alguna manera. Hablar de la oración es fácil y es difícil. Es fácil porque se ha escrito muchísimo sobre oración. Difícilmente nosotros no tengamos alguna manera de comprenderla, de vivirla, de hacerla, de practicarla. Es un tema del que hay muchísima literatura. Se habla mucho de oración en la iglesia, en los ambientes en los que nos movemos. A tal punto que decía un padre carmelita muy sabio, un gran intelectual, el padre Federico Ruiz: sobre la oración lo sabemos ya prácticamente todo, menos una cosa: orar. Es en la práctica que está el problema. Y ahí está la parte difícil, complicada, que nos reta, que nos desafía de alguna manera. Por eso voy a hablar de la oración no de un modo teórico, sino del modo más práctico y pedagógico posible. Y vamos a estructurarlo en 5 momentos, 5 elementos esenciales, necesarios para una vida, una auténtica vida de oración profunda, que nos sane, que nos transforme, que nos reeduque de alguna manera. 5 elementos que encontramos en el capítulo 8, número 5, del libro de la vida de la Santa Madre Teresa de Jesús. Allí dice Santa Teresa, desde su experiencia, no lo que ha leído en libros: no es otra cosa oración a mi entender, sino un trato de amistad, estando muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama. Ahí están los 5 elementos que hay que saber conjugar, vivir, practicar, manejar de alguna manera para que seamos orantes. Y para que esa manera de ser orantes transforme, reeduque, nos vaya purificando y sanando la vida en profundidad, en honda interioridad. La Santa Madre, en primer lugar, nos dirá que la oración es un trato de amistad. Es decir, esto hay que entenderlo en un modo amplio, es una relación viva. En segundo lugar, nos dirá trato de amistad estando. Estar, crear el hábito, obligarnos, es el segundo elemento necesario, el estar, la costumbre, habituarnos, crear el hábito. El tercer elemento, la frecuencia, muchas veces, dirá Teresa.
No como decía un señor, yo oro 1 minuto al día y ya con eso salgo de Dios, cumplo. Ejerzo el cumplimiento, es decir, cumplo y miento. Y un día al mes, tampoco diario. Necesitamos frecuencia, muchas veces. A solas, dirá Teresa, aquí tenemos el cuarto elemento, que son las condiciones psicofísicas para la oración. Es necesario crear un cierto ambiente, es necesaria una cierta soledad, es obligatorio un cierto silencio para escucharlo y para escucharme. Y en quinto lugar, dirá Teresa, con aquel que sabemos nos ama, es decir, imagen de Dios. Yo he leído, no sé si cientos, tal vez cientos de libros sobre oración. Tratados antiguos, tratados modernos, escritos recientes. Y en realidad, en esta descripción teresiana de lo que es la oración, encontramos lo que encontramos en todos esos libros. Ahí está la esencia de lo que hay que vivir, practicar, conjugar de alguna manera, de un modo práctico. El quinto elemento que decía es la imagen de Dios. Teresa dirá, con aquel que sabemos que nos ama. Yo tengo que, en primer lugar, definir, tengo en primer lugar que plantearme con seriedad, si quiero hablar bien de oración y revisar mi oración, mi imagen de Dios. Si yo no sé a quién le hablo, ¿cómo sabré cómo hablarle? Si yo no sé con quién estoy dialogando, ¿cómo sabré cuando hay una respuesta de su parte? El tipo de lenguaje que hay que mantener, el lenguaje gestual, las palabras, los gestos, las actitudes necesarias. Antes de hablar de la oración como práctica, como una relación con Dios, tenemos que preguntarnos, con Dios sí, pero ¿con qué Dios? ¿Con quién yo voy a hablar? ¿Quién es mi Dios? ¿Cómo es mi Dios? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo suele hablar? ¿Cómo responde? ¿Cómo suele estar ante mi presencia? Esto es lo primero que hay que plantearse seriamente y que yo me atrevo en este momento a preguntarle directamente a ustedes, para que cada uno lo piense, lo discierna, lo revise en su interior. Cuando tú oras, ¿a quién tú le hablas? Padre, yo le hablo al Dios de Jesucristo, yo le hablo al Dios Padre Todopoderoso, yo le hablo al Verbo encarnado, yo le hablo al Señor Jesús, yo le hablo al Espíritu Santo, pero no es lo que yo aprendí de memoria, que es necesario e importante, y hay que mantenerlo. Y nunca será suficiente la memoria creyente, siempre vamos a necesitar una memoria creyente, un recuerdo creyente de Dios, de la propia fe, de la dimensión eclesial de nuestra profesión de fe. Siempre necesitamos aprender, recordar. Necesitamos hacer memoria de Dios, hacer memoria de Jesucristo, dirá San Pablo en la segunda carta a Timoteo. No obstante, cuando te pregunto a quién tú le hablas en tu oración, estoy hablando de esa imagen de Dios sentida, vivida en la cotidianidad, en la vida práctica. Porque yo puedo decir Dios es Padre Todopoderoso, ciertamente lo es, pero ¿cómo te ubicas tú? ¿Cómo te experimentas tú como hijo, como hija de ese Padre? Uno puede pasarse toda la vida meditando solo, rumiando, pensándolo y repensándolo. ¿Cómo es Dios Padre? ¿En qué sentido es Dios Padre para mí? ¿Cómo ejerce esa paternidad? Y así yo puedo pasarme toda la vida meditando solo la primera palabra del Padre Nuestro en mi oración. ¿Por qué es Padre? Si yo soy hijo, ¿cómo se supone que yo me ubique como hijo de ese Padre? ¿Cómo se vive como hijo de ese Padre? El hijo de ese Padre, por naturaleza, quien ha vivido como hijo de ese Padre como nunca nadie más en la historia, es Jesucristo. Luego, si ser hijo es ser como Jesús, yo soy como Jesús. Yo vivo como hijo de ese Padre, por ejemplo. De eso se trata. De plantearnos conscientemente a quién le hablamos en la oración. Esto es sumamente necesario tanto para hablarle como para saber escucharle.
para hablarle porque me ubico ante una persona viva y uno no le habla de cualquier manera a cualquier persona. En segundo lugar, para saber cómo él habla, para poder escucharle de una manera adecuada, ya que Dios, por ejemplo, comunica tanto cuando calla como cuando habla. En ese sentido, el Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Nicaragua, algunos le conocerán de nombre o la habrán escuchado alguna vez, carmelita. Su tesis doctoral en Sagrada Escritura, en exégesis bíblica, es sobre silencio en la Biblia. Luego lo han publicado en un libro que se llama Cuando todo calla, el silencio en la Biblia. Y Monseñor Silvio allí dice lo siguiente: en la Sagrada Escritura, casi tan importante como la palabra de Dios es su silencio. Dios comunica tanto cuando habla como cuando calla. Entonces, si yo ya sé de entrada que voy a hablar con una persona, que voy a hablar con un ser que también sabe comunicarse en silencio y que tengo que aprender a interpretar su silencio, eso me va a llevar a una comunicación en la que el silencio también vale, en la que el silencio también cuenta. ¿Cuántas veces encuentra uno personas en la pastoral, en el acompañamiento espiritual, en los retiros, que comentan: Padre, yo tengo 10 años, 20 años, 30 años pidiéndole algo a Dios, una respuesta a Dios, una palabra a Dios, que me hable sobre cierta realidad, sobre cierta circunstancia? Y yo le pregunto: ¿y qué te dice Dios? Padre, tengo 30 años y no me dice nada. Dios calla, Dios guarda silencio. Ese silencio es su respuesta. Toca aprender a interpretar los silencios de Dios. Y en la oración, en realidad, en la medida en que es profunda, en la medida en que nos va calando interiormente, va siendo cada vez más importante su silencio que su palabra. Llega un momento que la oración va a tender, se va a llamar a sí misma como profunda necesidad interior al lenguaje del callado amor, al lenguaje de la mirada, al lenguaje de la presencia, al lenguaje de la brisa suave de Elías, tal y como se nos comparte en el primer libro de los Reyes. ¿Recuerdan ustedes que el profeta Elías salió huyendo de la reina que quería matarlo? En realidad no quería matarlo, porque quien amenaza es porque no quiere dar. Dicen que guerra avisada no mata soldado. La reina, después que Elías ofrece el famoso sacrificio del reino del monte Carmelo y degolla a los 450 profetas de Baal, los profetas de la reina, sale huyendo y se refugia en una cueva. Y allí le llega una voz a su corazón: Elías, sal a la entrada de la cueva, que Dios va a pasar. Elías sale, hay un fuerte terremoto que todo lo mueve, todo lo descuaja. Allí no estaba Dios. Viene un viento huracanado que también parece que se arranca y se lleva todo. Allí no estaba Dios. Al final, después de un proceso, viene una brisa suave. El texto bíblico original va a hablar, viene un murmullo silencioso, viene el sonido del silencio. Dios viene silenciosamente y en ese silencio estaba Dios. Por eso es importante que nos planteemos en primer lugar mi imagen de Dios, quién es mi Dios, cómo es mi Dios. Dime quién es tu Dios y te diré cómo oras. O dime cómo oras y te diré quién es tu Dios, cómo es tu Dios. Padre, yo a Dios le hablo con un respeto que no puedo ni menearme mucho, ni moverme mucho para no molestar a mi Señor, y tengo que ir con un encogimiento, con un encapotamiento, dirá Teresa de Jesús, porque imagínese un Dios tan grande que por cualquier cosita anota todo en el libro de la vida y nos puede castigar. Claro, ese tipo de oración, encogida, asustada, temerosa, está hablando de un Dios juez que castiga, que por prácticamente nada te manda al infierno.
El problema ahí no está en la actitud del orante en sí misma, sino en la imagen del Dios que desarrolla, que despliega, que exige, que impone esa actitud. O como aquella persona que me dice, Padre, cuando yo voy a orar, hago conciencia de la presencia de Dios. ¿Y qué le dice? Le digo lo que siento, lo que llevo dentro, lo que me pasa, lo que me molesta, lo que me agobia, me desahogo con Él, lo saco todo, soy yo misma, yo mismo ante Él. Yo intuyo que la imagen de su Dios es una imagen de un Dios bastante cercano. Es un Dios confiable, es un Dios que le ama profunda e intensamente, es un Dios que sabe ser su amigo, es un Dios que de entrada no juzga o condena, sino que lo que busca de entrada es acoger, abrazar, acariciar, descargar a la persona de los agobios de la vida. ¿Y tú? ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? No me recites el credo cuando pregunto esto. Te estoy preguntando por tu imagen más personal de Dios. La imagen de Dios va cambiando en el proceso de la historia personal, se va purificando. Nuestra imagen de Dios se va humanizando o deshumanizando. La imagen de Dios está llamada a cambiar, porque Dios mismo, como un ser vivo, como el amado en toda su vitalidad, siempre nos va mostrando, nos va descubriendo algo nuevo de sí, algo distinto de sí. De tal manera que Dios podría decirnos cada día algo nuevo de sí, sin nunca repetirse ni agotarse, porque es infinito, porque es eterno, porque es inagotable, porque es inmensamente amor. Una vez que yo sepa a quién le voy a hablar, entonces viene la relación. Viene el primer elemento. Teresa dirá un trato de amistad. ¿Por qué? Porque Teresa de Jesús estaba especialmente preparada psicológicamente para saber ser amiga. Era una persona de una familia numerosa de 12 hermanos que desde pequeña aprendió a comunicar, a hablar, a confiar, a ser amiga, a ser espontánea, aprendió a dialogar con suma confianza. Por eso cuando va a hablar con Dios, también le fluye la dimensión de la amistad, de la relación viva, por supuesto. Para ella orar es un trato, es una relación con un amigo. Es sentarse a dialogar con un amigo, porque ella tenía una habilidad especial para la amistad. Aquí toca también que cada uno se plantee cuál es mi fuerte en el ámbito de las relaciones. Yo soy más bien tímido, dirá alguien, y soy de pocas palabras. Entonces tu oración tendrá que ser una oración más de miradas, más de presencia, más silenciosa, más que de muchas palabras. Alguien dirá, a mí me gusta hablar mucho, y soy extrovertido, y hablo, y digo, y opino, y luego caigo en la cuenta que he dicho un disparate, pero bueno, me he desahogado por lo menos. Entonces eso va a configurar un tipo de relación quizás más parlanchina con Dios, hasta que el Señor en su gracia nos llame a un recogimiento interior y nos dé la gracia de una atención amorosa sumamente silenciosa. Teresa de Jesús dirá que para ella la oración es un trato de amistad, en todo caso una relación. Esto es algo que podemos olvidar con mucha frecuencia y que cuando llega la sequedad en la relación con Dios, solemos olvidarlo de manera muy especial. Olvidar que si la oración es una relación, tiene altibajos, tiene momentos tensos y difíciles, tiene momentos también sumamente sabrosos, espontáneos, que se degustan cual se degusta un fino y suculento manjar. Tiene momentos de crisis, como toda relación. Si la oración es relación, no siempre se va a orar de la misma manera. Si la oración es relación, lo más importante será buscar el contacto con esa persona, con ese ser con quien me relaciono. Si la oración es relación, decía, tendrá momentos críticos. También con Dios hay momentos críticos. Solemos pensar que las relaciones humanas son problemáticas. También la relación con Dios es problemática. En primer lugar, le hablo a alguien a quien no veo. En segundo lugar, es alguien que a veces se comunica más con el silencio que con la palabra. Hablar casi como con un mudo. Y yo no entiendo sus señas, las señas de este mudo.
No sé interpretar su lenguaje, su gestualidad, su silencio, su manera de estar, su presencia, por ejemplo. Entonces, la relación con Dios, el diálogo con Dios, la conversación con Dios también tiene su problematicidad propia e interna típica de toda relación. Hay momentos también en los que uno está malhumorado. Pues cuando usted esté malhumorada, malhumorado, vaya y peleele a Dios y desahóguese con el Señor. Padre, ¿cómo yo le voy a pelear a Dios? ¿Y cómo tú le vas a pelear a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo tú le vas a pelear a tu vecino o a tu vecina? ¿Por qué a tus hijos sí y a Dios no? Si ellos se hieren, si se lastiman, si se ofenden, y Dios no. Porque Dios no es inmaduro. Porque sabe comprender que tú en realidad no estás pensando mal de Él. Simplemente tu corazón necesita desahogarse. Hay que tener con el Señor la confianza para hablarle de lo que nos pasa dentro, de lo que sentimos, de lo que se mueve en el corazón. Teresa de Jesús dirá, hay que hablarle de las penas del propio corazón. ¿De qué tú hablas con el Señor cuando vas a la oración? ¿Solo de cosas espirituales? ¿Solo de cosas bonitas? ¿Qué cara tú pones cuando estás orando? Esto es importante planteárselo. Porque uno va a la oración y como que tiene que cambiar la cara, porque ante Dios hay que aparentar que uno es como muy bueno, casi como un angelito. No, ponga la cara que tiene y punto. Si es una cara de malestar, pues vaya con su cara de malestar. Si es una cara de alegría, pues vaya con su cara de alegría. Si el corazón está jubiloso y contento, vaya y grite y salte y brinque delante de su Dios. Si está apesadumbrado, vaya y llore con su Señor. Hay que ir a Dios tal y como estamos, porque el Señor nos ama tal y como somos, tal y como estamos. A veces esto hace muy pesada la oración. El hecho de uno pensar que tiene que ir a Dios con una máscara, que tiene que ir con un peso, que uno no puede desahogarse, que uno no puede opinar, que uno no puede sacarlo todo, que uno tiene que comportarse como un niño bueno porque si no Dios le da pao pao y le castiga. No, vaya al Señor como usted está y el Señor vendrá a usted como Él está, con todas sus gracias, con sus bendiciones, con su presencia tan santa y tan amorosa. Normalmente la experiencia nos dice que tema que no se ora espontáneamente con el Señor es un tema donde tendremos problema y terminaremos confesando lo relativo a ese tema. Me explico. Hay un principio de los padres de la Iglesia que afirma lo siguiente: lo que no se asume no se redime. Los psicólogos modernos entienden que han descubierto la fórmula del agua tibia cuando han dicho aquello de lo que no se nombra no se sana. Es lo mismo con otras palabras. Es la esencia del misterio de la encarnación. Dice San Atanasio en su libro de la encarnación del Verbo, ¿por qué puede el Hijo de Dios, el Verbo, el Logos, salvar, redimir a la persona humana? Porque asumió la humanidad, porque se hizo humano. Lo que no se asume no se redime. Y yo tengo por convicción personal que lo que no se ora no se asume. Y que por lo tanto no se redime. Lo que no se ora no se sana. Lo que no se ora no se nombra y si no se nombra no se sana. Por lo tanto, en la vida hay que orarlo todo. Del Señor, con el Señor hay que hablar de absolutamente todo. Porque hay temas que o los habla con el Señor o los va a terminar hablando con un psiquiatra, un psicólogo o con un sacerdote en confesión. Porque ese tema no estamos abriéndolo a Dios, a la acción de su gracia, al toque delicado de su amor que sana, que purifica, que reeduca a toda la persona. Si la oración es una relación y además es una relación de confianza, podré orar en cualquier lugar, en cualquier momento. Ustedes mujeres, porque los hombres en esto no solemos hacerlo mucho, ustedes suelen hablar mucho, por ejemplo, en los baños, cuando están en un restaurante o en un lugar público, le dicen a la amiga, ¿me acompañas al baño? Ah, ¿qué? ¿Para orinar juntas? No.
para poder dialogar, comentar alguna cosa, para poder hacer un comentario de aquellas personas que quedaron en la mesa sin que ellos escuchen, o lo que sea. Pues también, ¿por qué no le dices al Señor, me acompañas al baño? Señor, me acompañas al mall. Señor, me acompañas al patio. Señor, me acompañas a la playa. Señor, me acompañas a mi trabajo. Y también, por supuesto, Señor, acompáñame a la iglesia, al oratorio, a la capilla, allí donde te voy a encontrar de un modo más patente, más intenso, de un modo eminentemente más real. Pero la oración es esta relación con Dios, espontánea, viva, de cada día, de la vida cotidiana. Hay que hablar con el Señor como se habla con el mejor amigo, con la mejor amiga, y en cualquier lugar y circunstancia. Cuentan que en cierta ocasión, es algo que también le atribuyen algunos a la Santa Madre Teresa, pero no me consta de la Santa Madre Teresa. Sí me consta, al menos así lo cuentan, que en cierta ocasión el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, fue a la letrina y estaba rezando el rosario. Y fue con su rosario a la letrina porque tenía que ir a hacer sus necesidades fisiológicas. El demonio, que le solía tentar en cualquier lugar y circunstancia, aprovechó la ocasión para tentar al cura de Ars. Y le dice, pero Juan María Vianney, ¿cómo es posible que un hombre aparentemente y supuestamente santo como tú le hables a una señora aparentemente tan pura y santa, esa que dicen ustedes que es la madre de su Dios, en un lugar tan sucio, tan asqueroso como una letrina? El cura de Ars, con esa espontaneidad de los santos, con esa sabiduría de los santos, le dijo, lo hago sin ningún problema porque lo que está bajando es para ti y lo que está subiendo es para ella. También en la letrina se puede hablar con el Señor o con la Madre. Hay personas que me cuentan, Padre, mi momento más delicioso para yo experimentar al Señor presente es cuando me estoy duchando. También es válido. ¿Por qué no? Las monjas se le quejaban a la Santa Madre Teresa y le decían lo siguiente, Santa Madre, pero tú nos fundaste para orar, ¿cómo es posible que pasemos tanto tiempo en la cocina cocinándole a las demás hermanas? A lo que Teresa sabiamente respondió, hijas mías, entended que si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor, entre los calderos anda el Señor. Entended que si estás manejando contigo va el Señor. Entiende que si es en el baño, bañándose contigo está el Señor. Entiende que si es en la sala, sentado contigo, viendo la tele, está el Señor. El Señor está por doquier. Esto no implica, bajo ninguna circunstancia, que cada día no tengamos un momento explícito, intenso, solo para estar conscientemente en la presencia de Dios, sin estar haciendo ninguna otra cosa. Un tiempo solo para ti y Él. Fuera manejar, fuera televisión, fuera ducha, fuera baño, fuera todo. Dentro Dios, necesariamente. Pero lo que quiero salvar y que quede lo suficientemente claro es esta dimensión de la oración. La oración es una relación de amigos, es una relación viva y tendrá momentos críticos, tendrá momentos de profunda sequedad. Los amigos a veces se pelean, tienen sus problemitas, tienen sus tensiones, también es válido en la dimensión orante de la vida. Hay personas que a veces dicen, ya yo no voy a orar más, estoy molesto con el Señor porque le entrego mi vida, le doy todo de mí y mira cómo me paga. Ve y díselo a Él. Y esa queja será oración. Y eso es una relación de confianza. Cuenta el cardenal ya fallecido, Bantuan, quien fuera prisionero de los comunistas en Vietnam, quien estuvo prácticamente 13 años en la cárcel, que cuando le apresaron y le llevaron a miles de kilómetros de su diócesis, allí en Saigón, en una embarcación con cientos de prisioneros, él se iba quejando, iba dándole su queja al Señor y le decía, Señor, pero yo he dado mi vida por ti. Y yo en tu nombre he trabajado mucho. He construido escuelas, construí el seminario, la catedral, parroquias.
periódicos, revistas. He confirmado a cientos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo prisionero? Dice que en su corazón experimentó las siguientes palabras: Dios y no sus obras. Entonces comprendió lo que la Santa Madre Teresa afirma cuando dice: solo Dios basta. Pero se quejó, y es a lo que voy. Se lamentó, y es a lo que voy. Saber lamentarse, saber sacarlo todo con el Señor, no es irrespeto, es confianza, es cercanía, es relación viva, es intimidad de amor. También lo hicieron los profetas. Cuando leemos a Jeremías desprejuiciadamente, cuando estudiamos en profundidad al profeta Jeremías, encontramos las famosas lamentaciones de Jeremías. Jeremías que se queja, Jeremías que grita a Dios, Jeremías que dice aquello de: Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Y uno suspira y dice: qué romántica la relación de Jeremías con Dios. Pero leemos el contexto y vemos que Jeremías no está suspirando románticamente por su Dios, se está quejando. Le está diciendo: me sedujiste, me traicionaste y peor yo que me dejé. Se lo dice. Jonás también se queja con el Señor porque le tiene confianza. Y el Señor le manda en una dirección y Jonás se embarca en la contraria. Y echa un pulso prácticamente con el Señor. Jacob pasa una noche entera batallando con el Señor. Y tus batallas espirituales, y tu pulso con el Señor, y el regateo de Abraham, que se atreve a enfrentarse de un tú a tú, a regatear con el Señor para conseguir que no destruya aquellas ciudades pecadoras. Tú hablas así con el Señor. Tú tienes esa confianza con tu Dios. Tu Dios, el Dios que tú vas experimentando en la vida diaria, el que vas conociendo, el que te sale al encuentro, el que te ama, el que te bendice, te da esa confianza. La confianza de los profetas que gritan: yo debí morirme, debiste matarme en el vientre materno, mira todo lo que yo estoy pasando por ti, por tu culpa. Pero luego caen en la cuenta de que hay un fuego que le quema dentro, como Jeremías. Luego caen en la cuenta de que ay de mí si no evangelizo, como dirá Pablo. Luego caen en la cuenta de: Señor, lo mío no es más que un pataleo infantil. A fin de cuentas, tu amor es la evidencia mayor de mi vida. Todo eso nos habla de la oración como relación. La oración no es un cumplimiento esencialmente, en el que uno cumple y miente, no. Es una dinámica que nos llama a ser amigos de Dios, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres espirituales y del Espíritu. Padre, se dice mucho de la oración, usted mismo está hablando mucho de la oración como una relación en la que la imagen de Dios es importante, pero ¿qué tengo yo que hacer para orar bien? Teresa de Jesús dirá: un trato de amistad, y ahora viene lo que hay que hacer: estar, orar, estando. Sobre la oración hay que afirmar categóricamente lo siguiente: en esencia, lo que usted puede hacer y debe hacer, y Dios no puede hacer por usted, es intentar ponerse conscientemente en oración. Sentir o no sentir, eso lo da Dios como, cuando y donde considera necesario y pedagógico. A uno no le toca decidir y decir: voy a sentir, tendré una gracia del Espíritu. No. Eso lo da Dios cuando quiere, como quiere, cuando lo considera necesario. A uno lo que le toca es obligarse a estar en oración, crear el hábito, estar muchas veces. Porque hay que ser sinceros, queridos y queridas. Normalmente uno tiene que obligarse a orar si tiene ya al menos años intentando orar. Cuando uno está recién convertido o cuando uno empieza a vivir la fe de manera como más consciente, la oración es muy eufórica y uno ve a Dios por doquier y los vellos se espeluznan
y las lágrimas caen a raudales, cual canales abiertos, y siente uno como el fuego del Espíritu que le quema dentro, y ve a Dios hasta en las hojas de los árboles que se mueven, y todo habla del amado, grita al amado, susurra al amado, pero luego llega la sequedad, y busco a Dios y no le encuentro, y ya no le siento, y ya no me quema el Espíritu por dentro, y ya las lágrimas se han secado en su fuente, y llega el desierto de la oración. Llega el quirófano divino, llega la noche oscura, es el momento donde se crece más en la experiencia de Dios, en la noche, en el desierto, en la sequedad. El criterio para saber que la oración va bien no es sentir, nunca lo ha sido, nunca lo será, es estar. Un estar que va transformando poco a poco la mirada y la vida. Cuando usted está en la oración, y sintió bonito en la oración y luego deja de orar, pero sigue con el mismo rencor de siempre y con el mismo genio endemoniado de siempre y con el mismo egoísmo de siempre y autorreferenciándose como siempre y siempre aplastando y siempre celando y siempre envidiando, sintió, pero eso no fue oración profunda, ni fue fructífera y a lo mejor ni fue auténtica, a lo mejor no fue más que un monólogo. Un diálogo con usted mismo que sensibilizó su afectividad y le hizo sentir bien. Teresa de Jesús dirá que no es en los rincones donde se sabe si uno está orando bien o está orando mal. No es en la capilla que se discierne la oración. Uno no discierne la oración cuando está orando. No, se discierne en la vida. Es en el modo de vivir que se sabe. Es en el modo de mirar que se sabe. Es en la actitud que se sabe. Uno no está delante del Santísimo, por ejemplo, en una adoración, diciendo, ¿y yo estaré orando bien? ¿Y cómo yo estaré orando? Señor, ¿y yo lo estaré haciendo bien? ¿Así que tú quieres que yo ore? ¿Tengo esta postura o cambio de postura? No, aquella me conviene un poquito más. ¿Sabe qué hizo usted? Una evaluación, pero no hizo oración. Usted tiene que preguntarse si su oración fue buena o fue mala, si va bien o va mal. Si es fructífera o no, no cuando está orando, es después, es en la vida. Puede ser que usted esté ante el Señor y no sienta nada, y no vea nada, y no se mueva nada, y no se perciba nada, pero usted sale con la determinación, con el deseo de buscar a una persona con la que ha tenido un problema para dialogar sobre eso. Si esa oración, aunque no sentiste, ni viste, ni percibiste, te lleva a eso, esa oración fue absolutamente buena. El criterio no es el sentimiento, ni el discernimiento se hace dentro. El criterio es la vida. El criterio es las consecuencias. ¿A qué me lleva? Si me lleva a ser más misericordioso, si me lleva a ser más misericordiosa, si me lleva a ser una persona más pacífica, si me va sanando interiormente, si me da una mirada que juzga menos, que condena menos, que destroza menos al otro, es buena esa oración, va bien esa oración, es cristiana esa oración, es evangélica esa oración, aunque no se sienta nada, y si se siente algo a lo mejor es mucha pesadez, mucho sueño, mucho agotamiento, mucho aburrimiento. Padre, pero yo no oro porque yo voy a la oración, invoco al Espíritu, quiero estar en oración y lo que me entra es un sueño y un aburrimiento y una pereza y una dejadez. Eso es normal. Ese no es el fin del mundo del orante. Si usted pasa el día entero trabajando y deja para orar un ratito en la noche y ya está muy agotada, muy agotado, ¿cómo no le va a dar sueño? Su cuerpo tiene necesidades. Teresita del Niño Jesús, Little Flower, que es doctora de la iglesia, Santa Teresita de Lisieux, se dormía en la oración. Y eso le daba a ella unos escrúpulos tremendos. Y se juzgaba y decía, pero ¿cómo yo, monje de clausura, tu esposa, me voy a dormir en tu presencia? Y el Señor le hizo comprender, le dio una luz, una gracia para comprender lo siguiente. Dice ella, yo no voy a la capilla a dormir, yo voy a hablar con mi amor, con el amado. Pero por el agotamiento me quedo dormida, por el silencio me quedo dormida, por la sequedad me quedo dormida. ¿Yo voy a dormir? No, voy a hablar, pero me duermo. Ella comprendió que es como el niño pequeño
que se queda dormido plácidamente en los brazos de su Padre. Eso es una gracia de sabiduría espiritual. Otra cosa es que usted vaya a la capilla explícitamente a dormir, que se lleve un colchoncito a la parroquia. Eso es algo absolutamente distinto. Hay alguien que dice, yo nunca duermo tan bien como cuando estoy en el Santísimo. Pero eso no es una cama. Si usted se duerme porque está agotado, porque está agotada, bendito sea Dios, pero usted no fue a dormir, fue a hablar, fue a escuchar, fue a intimar con el Señor. Eso es algo absolutamente distinto. Padre, ¿será que Dios no me ama? ¿Será que yo tengo un problema? ¿Será que qué me estará pasando? Porque yo voy a estar con el Señor y me aburro. ¿Por qué te aburres? ¿Qué te da aburrimiento? El silencio, la soledad, a lo mejor, el hecho de que el Señor parece que se ha quedado como medio mudo, el hecho de que le hablamos y como que no nos dice nada, el hecho de no sentir. Porque uno quiere, hay que ser sinceros, uno quisiera, uno desearía que como que uno se ponga en oración y es como si el Señor le pusiera un switch a uno o le pegara un cable 220 y uno saltara para arriba y viera todo luminoso y qué bonito siento y qué eufórico. Sí, pero el proceso humano de crecimiento, de sanación interior, el proceso de ir acomodando mi naturaleza, mi psicología, mi capacidad, mi afectividad a Dios, normalmente pasa por una etapa de aburrimiento y de sequedad. Hay gente que dice, como yo me aburro, no oro. No, usted lo que tiene que hacer es estar. Si está aburrido, contento, triste, si está eufórico, apagado, en sequedad o en jugo espiritual, si ve o no ve, si siente o no siente. Esos son problemas de Dios. Usted esté, el Señor pone lo que falta. Obligarse a estar es la clave, crear el hábito. Para crear el hábito tenemos que estar un tiempo diario mínimo, innegociable y obligatorio. Las palabras que he dicho no son por poner palabras, son esas y no otras las que necesitamos. Un tiempo diario. Queremos cultivar una relación con el Señor, no solo una oración que rezo esta oración, la leo en un librito, ya, yo hice mi oración de hoy, yo cumplí con el Señor, ya Señor que no me moleste más, ahora sigue la vida normal. ¿Quién le ha dicho a usted que la oración es vida anormal? Si lo más normal del mundo es que usted quiera hablar con quien usted sabe que está locamente enamorado de usted, con aquel que le ha creado amorosísimamente y que busca regalarle lo mejor del mundo. Eso es lo más normal del mundo, que usted quiera hablar con él todos los días. La oración es cuestión, para estar, es cuestión de amor y de enamoramiento. Si usted está enamorada y enamorado, usted va a querer estar todo el tiempo del mundo con una persona. Pero el enamoramiento es algo espontáneo, es una gracia, es un don. Eso se da o no se da. Después que pasa la etapa de enamoramiento, de euforia, de qué bonito siento al Espíritu, viene la etapa del amor, que ya es una decisión. Ya no es cuestión de sentir o de ver, es de estar. Señor, yo no te veo. Señor, yo no te siento. Señor, no te oigo. Señor, no te saboreo. Señor, no me quemas como antes. Aún así, yo decido estar aquí. Eso es amor. Eso es fe. Eso es confianza. Eso es esperanza de que un día ese sentir cambiará. Ese es el criterio de la oración auténtico. Amor, fe y esperanza. Las virtudes teologales. El criterio es teologal. La oración es cuestión de confiar, es cuestión de amar, es cuestión de esperar en Dios. Y es eso lo que nos sana la memoria, la mente y la afectividad, la voluntad, el desear, como dirá Juan de la Cruz y como hablaré ampliamente la próxima semana, el próximo lunes. Lo cierto es que la mejor decisión que yo puedo tomar en mi vida es un tiempo diario, solo, exclusivamente para el Señor. Diario, mínimo. No es que yo diga, bueno, como yo siento bonito en la oración, voy a orar 10 horas. Si yo voy a orar 10 horas solo porque siento bonito, el día que no sienta bonito no voy a orar nada. No, vamos a poner un tiempo diario, vamos a tomar una decisión. La decisión es yo plantearme qué tiempo diario realista,
Muy realistamente, yo puedo sacar solo para el Señor diariamente, no importa que sea la madrugada, la tarde, la noche, el día, en un lugar o en otro lugar, eso es secundario. No menos de 15 minutos, eso sí lo digo, porque necesitamos al menos 15 minutos diarios para que humanamente nos podamos disponer a crear el hábito. Innegociable, tercera palabra, diario, mínimo, innegociable. Mínimo, vuelvo a lo de mínimo, es para abrir el apetito, es para crear el apetito, es para crear el hábito. Cuando el hábito esté creado, cuando el apetito se abra, uno se come un camión de oración. Y ya 15 minutos no sabrán a nada y voy a necesitar media hora diaria. Eso hay que tener mucha pedagogía. Porque si caemos en la gula espiritual que dirá Juan de la Cruz y nos atragantamos con mucha oración y mucha comunión y mucho rezo y mucho retiro, llega un momento que no lo digerimos, no lo asimilamos y mandamos todo a volar porque el paladar se enferma, porque también hay gula del espíritu, porque nos convertimos, dirá Teresa de Jesús, en almas inapetentes, porque tragamos mucho sin discernimiento, sin degustar, sin saborear la experiencia de Dios. Innegociable. Llueva, trueno, ventee, diariamente hay un tiempo para el Señor, solo para el Señor. Solo existe una razón por la que podemos negociar ese tiempo. Solo existe algo por la que podemos negociar un día o de vez en cuando ese tiempo. Esa razón se llama misericordia. Si hay una cuestión de misericordia o de amor misericordioso de por medio, es lo único que justifica que haya un día que ese tiempo no se haga. Porque a fin de cuentas, uno ora para amar, para ser misericordioso y para ser misericordiado por Dios. Si mi oración no me lleva a amar, no sirve para nada. Quizás como un ejercicio de terapia, un monólogo, alguna técnica oriental de meditación trascendental, o sabe Dios qué cosa, como un calmante o sedante para la conciencia, pero no es oración auténticamente cristiana, no es oración evangélica, no se trata de eso la esencia de la oración. El objetivo siempre será amar, amar en concreto, servir más, entregarse más, ser más misericordioso. El objetivo será vivir en la práctica aquello que será la materia y el cuestionario al final de nuestra vida. Cuando estuve enfermo, fuiste a verme. No, porque yo estaba muy entretenido, muy ocupado rezando. Cuando estuve en la cárcel, fuiste a visitarme. No, porque ese era el momento de hacer la novena. Entonces el Señor nos dirá, pero ¿para qué es que uno ora si no es para amar? Si no es para abrir tanto el corazón que todo Dios nos quepa. Si no es para purificar tanto la mirada que podamos mirarle cara a cara sin sentir vergüenza. Dirá Teresa de Jesús a las monjas, hijas mías, ¿saben ustedes para qué concede Dios tantas gracias? ¿Para qué oramos? ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué nos retiramos? ¿Para qué vale la pena consagrarse al Señor? ¿Para qué vale la pena el matrimonio espiritual, la santidad? Para que surjan obras de amor. La oración debe ser fructífera y no podemos perder de vista que uno ora para amar. Uno no ora para adormecer la conciencia o para estar tranquilo en un rincón o por un mandato categórico. Oramos para hacer la voluntad de Dios, la que en esencia consiste en amar. Y eso nos abre el corazón, eso nos sana la vida, eso nos educa la existencia. Crear el hábito, un tiempo diario mínimo, innegociable. Dirá Teresa, tercer elemento, muchas veces, frecuencia. Ya hemos dicho que diario, por eso no insisto en la frecuencia. Y en cuarto lugar dirá a solas. Necesitamos para esta oración diaria, mínima, innegociable, crear ciertos espacios. Hay personas que porque es una familia numerosa, porque siempre hay bulla o hay escándalo, siempre están los nietos corriendo, tiene que a lo mejor sacar un ratito por la noche o en la madrugada y trancarse en su habitación.
Conozco personas que se trancan en su baño porque es el único lugar donde la dejan en paz. 15 minutos en el baño. ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca, estoy con el Señor aquí recogido en oración. El problema es que necesitamos una cierta soledad y un cierto silencio. La soledad es para acostumbrarnos a su presencia y para acostumbrarnos a nuestra presencia interior. Es una soledad acompañada. Es una soledad que a veces puede morder. Es una soledad que a veces puede ser muy incómoda. No importa que sea incómoda, estar es la cuestión. La palabra hablará de una soledad poblada de aullidos. Cuando nos recogemos en esa soledad con Dios, hay cosas que aúllan en nuestro interior. Hay cosas que molestan en nosotros. Vienen recuerdos, la imaginación va y viene, y es una soledad incómoda. Eso es parte de la naturaleza humana, eso es parte de la historia. Eso no hay que hacer un drama por ello, eso hay que verlo con toda normalidad. Y de eso hablar con el Señor. A veces pensamos que las distracciones son cosas del enemigo, del demonio. No. Pueden serlo también, pero fundamentalmente son cosas de nosotros, de nuestra historia, de la naturaleza humana. El ser humano vive pensando en mil y una cosas durante el día, mil y un problema, mil y una circunstancia. Por ejemplo, tú, ¿en qué tú piensas en un día normal? En todo. En sabe Dios qué piensa una persona, qué le pasa a uno por la mente. No pretendamos entonces que el hecho de que nos persinemos e invoquemos al Espíritu ya apaga todo lo que uno piensa en el día y ya recoge la imaginación. No, vamos a la oración tal y como estamos y normalmente estamos dispersos. Por eso vamos a necesitar un trabajo de trabajar los sentidos durante el día. Si usted se pasa el día escuchando música en alto volumen, no pretenda luego entrar en un silencio rápido. Si usted se pasa el día viendo en televisión, sabe Dios qué cosa, no pretenda luego que la imaginación o la mente o la misma sensorialidad se recoja o entre en Dios rápido, porque estamos normalmente volcados hacia afuera, dispersos. Luego que la imaginación vaya y venga es normal. Que nos distraigamos es normal, que a veces nos aburramos es normal, que a veces nos cansemos es normal. Aún así hay que estar. Y eso Dios lo tiene mucho, dirá Teresa de Jesús. La soledad. Tenemos que acostumbrarnos a soledad. Hay personas que no saben estar solas, tienen un problema con la soledad. Es una situación que habla de algunos pendientes quizás que hay que trabajar, que hay que sanar de alguna manera. Dirá Teresa de Jesús, es gran cosa acostumbrarnos a soledad para ser orantes. Y también junto con la soledad, con ese a solas, está el silencio. ¿Para qué hacemos silencio en la oración? Para dos cosas. Bueno, para varias, pero fundamentalmente para dos. Para escucharlo y para escucharme. Tan importante en la oración será escucharlo a Él como escuchar las voces que llevo dentro. Cuando te llegue en el momento de recogimiento en Dios alguna voz, alguna molestia, algún deseo, alguna inquietud, alguna cosa, no lo espantes con agua bendita, escúchalo. Porque a lo mejor tu cuerpo te está hablando de carencias, de disfuncionalidades, de temas pendientes a ser trabajados. A lo mejor tu recuerdo, tu memoria, tu imaginación te están gritando. Tenemos que escuchar lo que nos gritan. Si yo no soy capaz de escucharme, no seré capaz de escuchar a Dios. Por eso necesitamos silencio, para escuchar los ruidos que se mueven en el engranaje de nuestra interioridad y de la propia vida. Y escuchándome, y en las voces que tengo dentro, y en las voces de mi cuerpo, y en las voces de mi afectividad y mis deseos, y en las voces de mi imaginación, también escuchar, distinguir la inconfundible voz del amado, la inconfundible voz de Dios. Esa voz que no se confunde con ninguna otra voz si estamos acostumbrados
a su presencia. Para eso hacemos silencio. Por lo tanto, en la oración, todo puede ser bienvenido de entrada. Digo de entrada porque de salida ya será otra cosa. A veces nosotros llamamos distracciones a algo que no es una distracción como tal, sino es que es el tema que Dios me está proponiendo que dialoguemos. Pongo ejemplo. Yo suelo orar, un ejemplo hipotético, una persona que suele orar haciendo lección divina, una lectura orante de la palabra. Esa persona dice, yo voy a orar el versículo 1 primero del capítulo, del prólogo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. Y voy, hago mi lección, la lectura, luego empiezo la meditación, a meditarlo y demás. Me viene a la imaginación de repente un problema que yo tuve hace 30 años con un primo, una prima, un familiar. Y yo pensé que ya no había ningún problema, que yo ya no le resentía nada a esa persona, pero me viene y con ese malestar interior, me viene a la imaginación, me viene a la memoria, y yo digo rápidamente, es una distracción, porque yo tengo que hablar con el Señor del primer versículo del prólogo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. Y no te das cuenta que el Señor te está diciendo, no, ningún verbo, venga, vamos a hablar de esto de hace 30 años que está pendiente y aún no ha sanado. Háblame de eso, hablemos de eso te quiero sanar, ahí quiero trabajar contigo. Pero no, yo digo, no, es una distracción, es el demonio. Yo quiero hablar del verbo que se ha encarnado. Y el verbo me dirá, ¿y por qué tú no te encarnas en tus problemas? ¿Por qué no asumes tus problemas? ¿Por qué no nombras este problema que tienes con esta persona, este pendiente, este rencor, este resentimiento? De eso quiero que hablemos. Yo digo, no, es una distracción. No, a veces no. A veces sí, pero a veces no. A veces no será más que el tema que el Señor te propone para dialogar. Ahí están los 5 elementos. Ahora toca un trabajo muy personal. Yo sé que todos los que estamos acá, quizá alguien que nos esté viendo a través de esta grabación, reza, ora de alguna manera. Y esto es lo primero y necesario y fundamental. Yo no puedo sentarme en un escritorio a decir, a ver, voy a diseñar el plano de mi oración aquí en un escritorio. Voy a orar de esta manera y después voy a pasar a esta otra etapa. Cuando llegue a esta etapa, mi imagen de Dios va a cambiar de esta forma. Y es aquí, en este momento, después de un año, que voy a sanar este rencor. A los 3 años mi oración va a entrar en una etapa de sequedad. Eso no se planifica en un escritorio. Es en la vida que se desarrolla. Por lo tanto, ya tenemos la primera parte. Todos rezamos u oramos de alguna manera, sabrá Dios cómo. Ahora la segunda parte es disciplinar un poco esa manera de orar, recogerla un poco, interiorizarla un poco, discernirla un poco, asentarla un poco, para que esa oración sea más fructífera, para que avance, para que nos reeduque, para que forje en nosotros una existencia auténticamente creyente y cristiana, para que nos redima, para que sea para nosotros una historia de amor, una historia salvífica con nuestro Dios. Vamos ahora a dialogar un poquito entre nosotros, preguntas, comentarios, vamos a dialogar, inquietudes. Padre, ¿qué tengo yo que hacer para orar? En primer lugar, orar. Lo demás se irá viendo en el camino. Y ya ese primer lugar en nosotros se cumple de alguna manera. Les escucho. Padre, se puede iniciar esta oración a través de empezar uno con el rosario y después ya hablar con Dios. ¿Se puede hacer el inicio de esta Sí, manera? por supuesto. El tema del rosario, por ejemplo. El rosario es un recurso de oración. Es un recurso orante en el que nos unimos al sentimiento de nuestra Madre María,
sintonizamos con su corazón y desde su corazón vamos viviendo, meditando, rumiando, se supone, los misterios del Señor, de nuestra fe, etc. Pero con el rosario a veces olvidamos que es un recurso para llevarnos a Dios. Es un recurso a través del cual la madre nos conecta con su hijo y nos dice, hagan lo que Él les diga. Y a veces confundimos el rosario, que es un medio para unirnos con Dios a través de la madre, junto con la madre. A veces lo confundimos con un fin. Y entendemos que el fin es rezar el rosario porque hay que rezar el rosario, porque la Virgen lo dijo. Y lo vivimos como un cumplimiento, no porque toca, porque tengo que obligarme a hacer el rosario. ¿Por qué? ¿Para qué? No porque la Virgen lo dijo. ¿Pero por qué lo dijo? ¿Qué es lo que la madre quiere lograr con eso? Entonces, hay que distinguir dos cosas. Si nos reunimos un grupo de 10 personas a rezar el rosario, tenemos que hacerlo completo, por supuesto, porque a lo mejor una persona llega al contacto con Dios en la primera Ave María, pero otro quizá no llega explícitamente en ningún momento, otro llega en el segundo misterio, y cada uno como que va encontrando jugo espiritual en una parte o en otra. Por eso hay que hacerlo completo, porque cada uno lleva su proceso interior. Pero si yo hago de rosario, por ejemplo, una mediación, porque me ayuda a recogerme por la repetición, por Dios te salve María, una y otra vez, y me voy recogiendo y recogiendo, y llega un momento que yo me quedo meditando, me quedo recogido, y establezco el contacto con Jesús, o con la misma Madre, nuestra Madre María, o con el Padre, establezco el contacto con Dios en todo caso, ya no sigas que lo dañas. Si ya yo en la primera Ave María, en el primer misterio, ya hice conciencia de la presencia de Dios y ya encontré un punto cálido y ya eso me recoge y ya me quedo disfrutando de su presencia o con una tensión amorosa en su presencia, ese día ya no sigas. Porque la idea no es cumplir, la idea es que te lleve al Señor. Y ya la Madre te llevó en el segundo misterio. Si sigues te pasas. Yo suelo decir que eso es confundir lo que es un medio con un fin en la oración, la mediación para establecer el contacto, para encontrarnos con el Señor. Un ejemplo, el Señor me cita, el Señor Jesús, por ejemplo, me cita para encontrarse conmigo. Vamos a poner un lugar que todos conocemos, en la Ermita de la Caridad. Y el Señor me dice, Fray, vaya a la Ermita de la Caridad para que tengamos un diálogo, una reunión. Y mi madre te va a acompañar, mi Madre María te va a acompañar, va a ir contigo. Ella te va a llevar a donde yo estoy. Yo salgo para allá. Pero sucede que a mitad de camino el Señor está esperándome. Y yo le digo, ¿con que tú estás aquí? No, aquí no, quedamos de vernos allá. Y yo allá te veo, pero ya está aquí, ¿para qué seguir para allá? Ya me paso, ya lo daño. Si ya la madre te llevó a Jesús y te lo presentó y te dijo, aquí está, y encuentras esa atención amorosa y ese recogimiento, y ya estableciste el contacto consciente con Dios, no sigas que lo dañes. Reitero, el rosario vivido como una mediación, como un medio, para encontrarnos con el Señor. Si lo vivimos como una práctica, una penitencia que nos pongan en una confesión, pues la penitencia es rezar un rosario, récelo completo. Si lo vivimos como un grupo que se reúne para rezar el rosario una vez a la semana, nos reunimos para rezarlo todo completo. Y a lo mejor yo encuentro jugo espiritual en el primer misterio, hay quien lo encuentre en el segundo y hay quien no lo encuentre en ningún momento. Pero si yo lo utilizo como un modo para recogerme, para establecer el contacto, es eso. No se trata de cumplir, sino de amar. Se trata de calentar el corazón. Se trata de que nos enamore, de dejarnos enamorar. Se trata de que nos despierte a su presencia de alguna manera. Se trata de que nos caliente el corazón. ¿Cuál es la diferencia entre una meditación filosófica y una meditación orante? Porque nosotros hablamos de meditar, lo mismo para pensar en cualquier cosa, por ejemplo, en la inmortalidad del cangrejo, o el círculo cuadrado, o lo que sea, como una meditación orante. Yo digo, voy a meditar, es decir, voy a orar.
La oración entendida como meditación. ¿Cuál es la diferencia entre una meditación filosófica y una meditación orante? Que la meditación orante tiene que calentarte el corazón de alguna manera y llevarte al contacto con Dios. La otra no necesariamente. ¿Algo más? ¿Sí? Padre, tengo una inquietud. Yo siempre leo todos los días la palabra, ¿no? Yo antes la leía en la Biblia, y ahora pues me falta fácil en el teléfono o en la computadora. Pero yo me pongo a pensar igual, ¿será que es igual? Como que lo pone el libro y como que lo rumea, como también si no una vez el versículo y no, como que no se enfoca uno en leer un poquito más para entender. No sé si será bueno. Que si está mal leer la palabra en un lugar o en otro. No, En el computador, en el teléfono. Lo importante es la palabra. La mediación física es secundaria. Porque en realidad la mediación física puede ser un tipo de papel o otro tipo de papel. Lo importante es la palabra, el mensaje, igual, lo que el Señor, la revelación del Señor es lo fundamental. Es como hay gente que tiene, por ejemplo, la liturgia de las horas en el celular, porque le es más práctico, como viajan mucho. Yo conozco gente que viajan muchísimo, entonces andar con los 4 tomos de la liturgia de las horas, que eso pesa muchísimo, y es una persona que no puede andar con mucho equipaje, se le dificulta. Entonces tiene una aplicación en su celular, un app con la liturgia de las horas, y siempre se lleva el celular que no pesa nada, ahí tiene todo. La hora igualmente. Establece el contacto igualmente. Yo respeto una opinión distinta en este sentido, pero lo importante es su palabra, su revelación. Claro, la dignidad de la palabra en su presentación, el decoro de una edición, es importante, porque revela la importancia, el peso de esa palabra, de esa revelación. Pero si el modo como yo puedo hacerlo diario es a través de ese medio y no de otro, yo personalmente no veo la problematicidad de ese asunto. Lo importante es su revelación, su palabra, y ahí está su revelación y su palabra. ¿Algo más? Padre, una pregunta, que a veces, de pronto cuando estamos dispuestos para hacer la oración, de pronto a mí me ha pasado, de pronto tengo a veces, en el momento de hacer mi oración, tengo un pequeño inconveniente familiar, ¿no? Así que me Sí, desdistraigo. sí. Y me perturba el momento Te litúrgico. perturba tu concentración, Sí, sí, sí. pero estás ahí igualmente queriendo orar. Por lo tanto, no afecta tu oración. Pero siento que sí, Padre, como que me dispone, como que me siento mal, digo ya, si yo tengo este mal genio y Si hago yo tengo esto, este mal genio, ¿de qué le hablo al Señor? De eso. Hacer de ese mal genio tema de oración, porque el problema es el criterio. Si para mí la oración es una concentración, un recogimiento, lo que me saque de ese recogimiento me quita la oración. Si para mí la oración es una relación en la que yo hablo con el Señor de lo que esté sintiendo, de lo que me va pasando, no hay ningún problema. El criterio no es la concentración mental. Hay gente que parece que más que orando que está como estreñida, ¿no? Porque usted con una concentración y una cosa. No, no, hay que ser naturales, espontáneos con el Señor. Si te perturba, es importante orarlo porque por algo te perturbará. No es posible que tú le hables al Señor, Señor, yo quiero hablarte de los ángeles, y tú perturbada, háblale de tu perturbación. De eso se trata la confianza, la relación viva con el Señor. Eso no te saca de la oración, te saca de cierta concentración mental. Y la oración no es un acto de concentración mental, porque para eso Dios no hace falta. Si yo puedo concentrarme mentalmente solo, y eso no es oración necesariamente. El recogimiento uno lo busca, uno lo intenta, uno crea las condiciones, pero si algo ajeno a ese buscarlo, intentarlo, nos perturba, orarlo eso, hablar eso con el Señor, hacer de eso un tema de oración. ¿Algo más? ¿Sí? Padre, a veces uno está en oración y se queda dormido. Sí. He oído a ciertas personas que dicen que uno le puede decir al ángel de la guarda por decir algo que le ayude a uno a rezar. Que despierte a uno. Pues está uno entre dormido y despierto y dice, pues, y dice que entonces
Yo no sé, yo nunca lo he hecho. No sé. Nosotros creemos en los ángeles custodios, ¿no? Entonces, si queremos ponerle ese trabajito, no hay problema. Santa Teresa de Jesús, miren, las monjas tenían loca a Santa Teresa de Jesús con el tema de la oración. Madre, que si oramos así, madre, que si yo puedo aplastarme o sentarme o postrarme en el Santísimo, que si extiendo los brazos para orar, que si estoy de esta manera, si esa oración es válida, que si de aquella otra, que si me duermo, si medio me duermo, que si me distraigo. Santa Teresa de Jesús, en su sabiduría y su espontaneidad, le dijo, hijas mías, miren, para que zanjemos el tema, le dijo, lo que más le lleve a amar, eso hagan, y punto. Lo importante es eso, lo que más nos despierte el amor. Si encomendarle ese trabajo a la gente de la guarda nos ayuda más a despertar el amor, porque trabajen, que para eso están. ¿Algo más? No sé, la pregunta es si eso funciona. No sé, habrá quien le funcione, habrá quien no tal vez. Habrá ángeles más perezosos que otros tal vez. Y que se duermen ellos antes que uno quizás. Lo que más le ayude. Si le ayuda, bendito sea Dios. Si no le ayuda, bendito sea Dios. ¿Algo más? Si hoy pudiéramos tomar cada uno de manera muy personal la siguiente decisión y decir, yo me voy a organizar, me voy a obligar de alguna manera para, aparte de mis devociones que hago diariamente, cada uno tiene sus devociones, hay quien es devoto de cualquier realidad del misterio, cualquier tipo de devoción, pero aparte de eso yo voy a sacar diariamente mínimo 15 minutos. ¿Para qué? Para aburrirme en la presencia de Dios, para estar distraído, cansado, medio dormido, medio despierto, perturbado, recogido, concentrado, estar. Es la mejor decisión y la mejor inversión que ustedes pueden hacer en ustedes mismos. A veces uno para sanarse de un cáncer se somete a qué tipo de tratamiento complicadísimos y carísimos. Pues aquí se trata de tu sanación profunda, se trata de la vida, se trata de sanar un rencor, se trata de tener paz interior. Eso no tiene precio. Y el camino es esa oración que te va trabajando silenciosamente por dentro. Es la mejor inversión que pueden hacer en ustedes mismos. Por mi parte, concluyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.